Hey, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues mira, vuelvo a estar en MG, que el otro día cuando hicimos el vídeo del S5, yo dije un dato que no era correcto y Claudio, entre una cosa y otra, tampoco no lo acabamos de explicar bien. Entonces he quedado con él y nos va a explicar bien cómo va el tema de los consumos del MG. No, consumos no, las potencias de carga y cómo evoluciona una carga de un coche eléctrico, y nos dará una información bastante buena de cómo mantener la batería, que eso es importante. Así que vídeo. Bueno, Claudio, que ya nos han puesto comentarios, unos cuantos comentarios sobre el tema de lo que son las cargas del coche. Yo a veces, cuando íbamos ahí hablando tranquilamente, a veces hay tantos datos y tantas cosas que yo realmente sé dónde saqué el dato, pero no me acuerdo muy bien dónde lo saqué. Pero bueno, que sobre el tema de las cargas rápidas del coche eléctrico, sobre todo el S5 EV, y yo te comenté lo Moda, que cargaba 50, que no es 50, es 80. Pero bueno, yo sabía que, creo que me lo dijo Jordi o no sé quién me lo dijo, que claro, llega un momento que cuando llega un tanto por ciento ya no carga a la misma velocidad. Sí. Yo lo descubrí viajando a Madrid con el mío, pues tampoco me fijé, ¿sabes? Eso que, claro, son tantos datos y tantas cosas que, pues bueno, aquí estamos para poder resolver yo personalmente las dudas de carga, y así ya cuando pruebe otro coche o vea otro coche ya sabré cómo va a estar el tema de la carga, ¿vale? Entonces, explícame bien cómo funciona el tema de la carga rápida en el MG S5 EV. Vale. Antes de todo quería empezar con que he hecho un error en el comentario, lo hemos visto, que no carga 80 kilovatios en carga rápida, pero sí que carga 139 kilovatios. Pero los 139 kilovatios, el S5 de MG con batería de 64 kilovatios, llega a un pico máximo de carga que no dura del 20 al 80%. El pico máximo dura los primeros minutos hasta un 60%, entre 55 y 60% de la batería, y luego va bajando por un tema de salud de la batería, porque el coche... Porque no se sobrecalienten las pilas, claro, creo. Exacto, Creo que, exacto. Bueno, las pilas o lo que hay ahí. Que... Sí, todo el sistema de carga rápida, porque hay alto voltaje que entra directamente en la batería. Entonces, el coche automáticamente va bajando la intensidad. Claro, bajará, y la media de carga rápida en todos los coches no es el pico que todos conocemos como el 139 kilovatios por hora. Vale. Ma es un 90, será entre 90 y 95 kilovatios la media real al final. Lo mismo del consumo. Vale. Se hará una media. El pico máximo tiene que ser en condiciones optimales, o sea, el precalentamiento de la batería en caso de frío. Mira, justamente ayer vi un vídeo que uno que hacía la prueba de carga de su coche y decía, es que no se pone rápido cargar. Claro. Y era porque las baterías no estaban precalentadas. Exacto. Claro, el coche empezó a cargar y no cargaba hasta que no cargaba a tope hasta que calentó las baterías. Que eso también debe ser importante, porque yo en el coche tengo un botón que puedo preparar el coche para antes de una carga rápida. Por esto, todos lo llevan. Ah, vale. Se llama precalentamiento, o calentamiento inteligente, que hace el coche. Cuando tú, por ejemplo, antes de ir a hacer una carga rápida o en invierno que hace frío, precalentar un poco como el motor a combustión cuando tiene que salir. Mejor sería arrancarlo, encenderlo 5 minutos antes de salir para que se caliente todo el sistema, los diésel. Yo siempre también hay gasolina, por el aceite, todo, sí, ¿no? Claro. Y aquí es lo mismo, el coche eléctrico es igual, el mismo sistema, o sea, el mismo funcionamiento. Todo lo que se calienta funcionará mejor. Cuando llega, porque el Pero eso era en el momento de carga, ¿en el momento de arrancar también? No, en el momento de arrancar no, porque claro, el momento de arrancar no, pero sí que es cierto que en el momento de arrancar, por ejemplo, si tú arranques y sales directamente a hacer la carga rápida, o precalentamiento rápido, o mínimo circular con el coche entre 20 y 30 minutos, para que se estabilice un poco la batería, porque mucha gente sale, enchufa la carga rápida, y esto lo hace cada día. Entonces, también esto es otro tema, por el tema de la salud de la batería. Bueno, pero ahora llegaremos a la salud de la batería, pero bueno, entonces
El dato malo, por ejemplo, en el Moda, si cargaba de 80, yo lo calculé, me salió una media de unos 64 o algo así. Claro, también hay curvas y curvas. Se ve que hay coches que la curva empieza muy rápido y baja muy rápido, y hay coches que van haciendo una bajada más progresiva. Depende mucho de la celda. De las celdas, ¿no? Depende mucho, pero también, que es muy importante, el punto de carga. Vale. O sea, los puntos de carga es muy importante. Yo lo puedo ver cuando hablo con un cliente, que cada uno pone un punto de carga distinto en casa o va a cargar en diferentes sitios, y es diferente la carga. O sea, que depende de dónde cargan, la autonomía dura más o menos. Entonces, esto es una calidad también del producto y del servicio que ofrece el punto de carga. Vale, vale. O sea que si el cargador, entre comillas, es más sencillo, claro, te dirá a lo mejor que te están mandando 130 kilovatios y en el coche están entrando 115. Esto es un tema. Vale. Y luego la calidad también de los componentes que está hecho el punto de carga. Vale, vale. ¿Sabes? Ajá. Porque también ahí se utilizan calidad o no. Vale, vale. Son muchas cosas que van a influir. Bueno, claro, todo influye. Claro, todo influye. Vale, es como en la gasolina, claro, si te ponen... lo mismo, siempre. Si te pones una gasolina que está sucia con partículas y todo, el coche te irá peor. Exacto. Vale, vale. Exacto. Vale. Lo mismo. Y tal cual. Claro. Vale, entonces ya queda aclarado. O sea, el S5 es importante. 139 kilovatios por hora en pico máximo. Vale, que cuando te vas a comprar un coche eléctrico tienes que mirar el pico, pues después investigar la curva a cómo acaba, ¿no? Perdona, pero es lo mismo que se hace con la autonomía. Sí, claro, claro. No, sí, no, eso lo tengo claro. Que tú lo sabes muy bien, ¿no? Sí. O sea, que un punto a tener en cuenta cuando te compres un coche. Que esto llegará, supongo, que ahora que los chinos están cargando 1000 kilovatios, cuando se ponga de moda aquí, que no te vendan la moto de que carga el coche a 500 kilovatios y al cabo de 5 minutos te está cargando a 100. Exacto. Que eso también es importante. Vale. Bueno, yo eso ya lo tengo aclarado y ya no volverá a pasar más, como decía el rey, ¿no? No. Pues nada, y sobre todo lo que me comentabas también, el tema de la salud de las baterías y todo, sí. Porque yo intento cargar siempre del 80 y cuando llego al 20, intento que son 23, 20, vuelvo a cargar, o sea, cargo hasta el 80 y bajo hasta el 20. En el caso del MGS5, el tema del de un buen uso de batería, ¿cómo sería? Sí, se aconseja siempre de cargar entre 20 y 80%. Pero también lo que aconsejamos nosotros, la marca también, es una vez al mes o más, digamos, pero mínimo, por lo menos una vez al mes. Eso te lo quería preguntar, claro, porque... Es descargar la batería a menos del 10%, sí, y cargarla hasta el 100%, en carga lenta. En carga lenta y como más lenta mejor, exacto, ¿no? Esto me lo dijo un chico que tiene un V6. Me dijo, Lisar, tienes que hacerlo yo lo bajo hasta el 4%, exacto, y después lo dejo, regulo el cargador el fin de semana, que no tengo que hacer nada, y se pasa 2 días cargando tranquilamente. Sí. Eso es claro, bueno hacerlo. Sí. Hostia, ¿ves? Eso a mí no me lo contaron. Y también la carga rápida. La carga rápida, muchos clientes que tenemos no le interesa y no necesitan de hacerlo. Vale. Pero nosotros les aconsejamos de hacerla. Alguna vez en cuando. Claro, alguna vez. Digamos que, o sea, para mantener todo el funcionamiento correcto, vale, de la parte, digamos, de carga, porque al final la carga rápida o carga continua, yo siempre digo a los clientes para que se entiendan, ¿no? Porque no todos son expertos en esto. No tenemos todos expertos, claro, que compran un coche, ¿no? Claro, Muchos coches eléctricos la gente ni sabes cómo funciona, ni sabes cómo se enchufa para cargar. Sí, a mí me pasó. Yo he salido del concesionario y ¿dónde me fui? Así, al cargador del pueblo, que es gratis, y digo, al menos, mira, no pagaré todas las cagadas que haga. Y porque eso yo lo vi un fallo eso, que, hostia, vas a comprar un coche, que no te compres un coche segunda mano ni de 5.000 euros. Hostia, que te gastas 30.000 euros o un poco más. Y sales de ahí, te lo dan al 20%, creo que estaba el mío, que llegaba a Vice, y yo tenía cargador en casa, pero es que la primera carga con una aplicación o con rápida, yo no sabía hacerla. No, nosotros aquí lo enseñamos porque tenemos el punto de carga aquí fuera, y cuando entregamos el coche lo enseñamos, porque para evitar eso. Vale. Y un tema muy importante de la carga es, si el coche se carga
correctamente, cada año la batería tenía que perder un 1 o 2% de la salud, no más. Vale. Sí, claro, tenemos muchos clientes que cargan mal. Entonces, claro, a pasar del año, de los 2 años, nosotros lo notaremos porque, claro, tiene más desgaste de la batería. La degradación. Claro, la degradación, perdón, sí, tiene que ser entre el 1 y el 2%. Vale. Depende de los kilómetros que hagas también. No, depende de la carga. Vale. O sea, porque si, por ejemplo, clientes que cargan a carga rápida siempre, continuamente, y no suelen pararlo al 80%. Le meten hasta el 90%. Claro, vale. Entonces, claro, hazlo hoy, mañana, ha pasado un año, puede ser que no, pero a los 2, 3, 4 años tenemos que ver. Lo notan. Claro, o sea que lo suyo es tener cargador de casa y cargar a 4 kilovatios, que a veces es mejor no subir. Porque yo tenía una discusión con uno en YouTube una vez en comentarios, que yo le decía, claro, es que tienes que pagar más por cargar porque subes el máximo de carga, o los kilovatios los subes. Y decía, no, porque a mí me va bien toda la noche cargar, que no tengo prisa, aparte para la batería es mejor. Y que no. Yo, bueno, yo qué sé, que siempre es mejor. Entonces lo suyo es hacerle una vez al mes una al 100, bueno, una de esto, y alguna carga rápida de vez en cuando. Sí. Vale. Más la carga lenta, mejor es por la salud de la batería. Claro, pues no se ve calentar o... Vale. El flujo de energía, todo. Sí. Lo podemos ver con los dispositivos que tenemos al día de hoy, móviles, todo. Esto tendría que ir como cuando pone que llevas los airbags, tendría que poner no cargues, no hagas estas 3 cosas si quieres que tu coche te dure. Esto tendría que ponerlo. Claro, sí, por ejemplo, en el MG4, en la pantalla, sale hasta el 80% y del 80% al 100% modo de viaje largo. Vale, o sea, que es lo que hago yo. Claro, en el caso de viaje largo. Justo por eso, porque mucha gente, claro, ya ahora no, porque empezamos ya a tener más informaciones. Bueno, más o menos. Ya te digo yo que de preguntas que me entran a mí cada día de cosas que tendrían que ser obvias, que claro, yo lo he aprendido con el tiempo, y no hay mucha información de esto. Es un problema, porque es que hay mucho desconocimiento y a veces con 2 tonterías el coche te duraría aún más. Sí, y la autonomía, no solo la salud de la batería, sino la autonomía. Claro, eso es lo importante. Porque he visto que te han preguntado de la autonomía en autopista, que siempre hablamos de la autonomía en el urbano, ¿no? Yo hablo, no utilizo, digamos, términos técnicos para que lo puedan entender todos, ¿no? DC, no DC, todo. Lo urbano, o sea, en el día a día, en el uso de todos los días el coche, puede llegar, claro, al máximo, por ejemplo, el C5 a 480 kilómetros de autonomía, pero puede ser más, puede llegar más, depende del cliente. Claro. La gente pregunta, 120 kilómetros por hora en autopista, ¿cuánto el consumo? Bueno. El consumo es siempre una media, porque luego al salir de la autopista, si se utiliza mucho la frenada regenerativa, cambia totalmente el consumo. Bueno, sí. Y ahora a mí me pasó que lo pude hacer la última vez, que bajé a Castellón y volví, y eran 410 kilómetros, y claro, en teoría lo podía hacer. Y claro, yo me fui y lo hice. ¿Qué pasa también? Hacia Castellón es bajada. Claro, yo el consumo digo, guau, vuelvo seguro. La vuelta, a ver, llegué al 15, pero dices, hostia, que eso la gente no lo tiene en cuenta. Pero claro, también a veces hay muchas pruebas que veo de coches. La gente pregunta mucho eso porque no se hacen pruebas, se hacen muy pocas pruebas con muy pocos coches de autopista pura. Eso de coger, ir y volver. Pero bueno, también influye el tiempo, que no llueva, porque una vez volviendo Sabadell lloviendo, hostia, yo no sé si era por la calefacción o por algo, me gastó la hostia, pero bueno, eso son ir haciendo las pruebas. Todo, los asientos calefactables, el volante calefactable, o sea, todo afecta. Pero, ¿qué pasa? Normalmente en autopista, el coche, la velocidad de crucero, peso-potencia, es 110 km por hora, ¿vale? Por tema de aerodinámica. A pasar de 110 km por hora, gasta muchísimo. Por ejemplo, tú vas a 110 km por hora y tienes 15 kilovatios
por 100 kilómetros. A 120 kilómetros por hora va a 19, se dispara a 18 a 19 Hostia. kilovatios. ¿Por eso el S5? Todos los coches, Vale. todos, Vale, a combustión eléctrico. Sí. O sea que pasando de 110 kilómetros por hora cambia la aerodinámica. Vale. Y a cambiar la aerodinámica cambia el consumo. En todos, ¿eh? Es un tema de aerodinámica, no de consumo de coche. A mí me pasa con el Ibiza. Exacto. Yo cuando tenía el Ibiza diésel, cuando no tenía dinero, iba a 110 por la autopista, que ahora que... Y con el eléctrico, cuando vas con miedo, te pones a 110 y Claro. vas ahí, pero que después no hace falta, pero es al principio que te da miedo. Pero ¿qué pasa? Que cuando se compra un coche eléctrico, se tiene que cambiar un poco la forma y la mentalidad también. Sí, claro. O sea, queremos ir a 120, a 130, cuando tú vas a 110 y, digamos, depende como tú en Castellón, ida y vuelta, te puedes cambiar de 60 kilómetros la autonomía. O sea, tener más autonomía a llegar a tu casa y, digamos, probablemente tiene un 60-70 kilómetros de diferencia a ir a 120 kilómetros por hora. Seguro. Claro. Entonces, si hacemos esto cada viaje, o si alguien trabaja que quiere saber esto porque trabaja y siempre va en autopista, al final del año, o a los 2 años, a los 3 años, cambia totalmente todo. Claro. Por esto que con un coche eléctrico se tiene que hacer siempre la media, no la media actual, sino la media al final del día, o al final a los 6 meses o al año. Sí, lo que pasa es que después cuesta hacer esas medias, ¿eh? Porque yo no sé los MG, pero a mí el Kia me da la información o me la voy guardando yo o es complicadísimo acceder a los consumos y todo eso de históricos. Pero bueno, esos son temas míos, ¿eh? Que no, vale. Porque yo se lo meto al ChatGPT y él me hace las gráficas y me hace todo y a veces se le va la castaña también, ¿eh? Pero no, porque claro, no es directamente con el coche. Pero para responder a quien que quiere saber, las 120 km por hora, normalmente un consumo de la marca MG, yo hablo de la marca MG, estamos entre 17 y 19 kilovatios por 100 kilómetros. Que esto yo después, es una tontería, pero después hice los cálculos y claro, era tan fácil que me lo dijo ChatGPT también. Me preguntó ¿cuántos kilovatios tiene tu batería? Entonces, si el mío tenía 82, claro, me decía, pues si has gastado tanto, pues harás tantos kilómetros y lo cuadra, ¿eh? Sí. Es que claro, la batería, si tiene tantos kilovatios y todos los 100 consumes 18, es una división. Claro. Es una división. Sí, el kilovatio de la batería por el consumo y te dirá cuánto. Sí, que yo ahora ya lo tengo ya marcado y cuando quiero saber realmente cuántos, porque ahora estoy haciendo una serie de vídeos con el coche, cuántas veces puedo ir a trabajar. En mi caso no, porque hago 3 kilómetros. Claro. Pero ahora he hecho el vídeo de vais aquí al concesionario, que es un consumo de gente, sobre todo en Barcelona, que vive en Extrarradio y entra, es unos 30 kilómetros o algo así, que hacen cada día para ir y después para volver. También para que la gente vea que no cargas cada día, que cargas una vez a la semana o cada semana y media. Porque la gente está con la paranoia de que si no tienes parking, yo conozco 2 de Vice que no tienen parking ni nada y ellos van ahí, cargan el coche y saben que tienen 4 días para volver a cargar. Tenemos un cliente de la Selva del Campo que él carga solo el sábado, una vez a la semana. Y no tiene punto de carga en casa. Sí. Lo que pasa es que hay gente valiente. Vale, pues no sé, si por el tema de batería ya queda bastante cubierto todo. Creo que sí. Si no, si tenemos otra pregunta. Si alguien tiene más dudas o algo, que yo por mi parte, el 50, yo sé que lo oí a algún lado, pero a lo mejor era 59, que no, ahí no quería, no era intención de hablar mal de ninguna casa ni nada, que es tanta información a veces que esto ya no volverá a pasar. Ahora ya... Seguramente. Que de esto, ¿vale? Vale. Pues nada, ya cualquier cosa que tengamos, que la gente pregunte mucho, como en teoría vosotros sacáis, si no tengo mal entendido, el siguiente eléctrico, el MG4, viene con batería sólida. Sí. Esto será chulo también. Eso se merece otro vídeo,
Pero para cuando tengamos más información, porque aún no hay mucha en el... No hay mucha y porque no hay tampoco mucha se prueba puede hecha. Exacto. Saber realmente qué es eso de la batería sólida, pero bueno. Sí, porque nosotros todo lo que ahora estamos en los vídeos, salen en los vídeos que estamos haciendo, son todas pruebas reales o hablando con clientes o nosotros mismos que tenemos coches eléctricos, sí, claro, y coches de empresa para probar a ver los consumos, cargar, no cargar y todo. O sea, con el taller mismo. Sí. Nos juntamos y miramos el estado de la salud de la batería, o sea, hacemos comparativos. ¿Esto, la salud de la batería de los MG, lo puede ver el taller? Sí, sí. La degradación, ¿y el cliente desde su coche puede verlo? No. Vale, bueno, el Kia tampoco, que no. No, pero cuando el cliente sale de aquí, le dejan también un certificado con el estado de la salud de la batería. Ah, vale, vale. Sí, sí, ¿Ah, sí? Sí, que el cliente puede saber a cuánto... ¿Por eso cuando sale de nuevo o cuando hace la revisión? No, cuando hace la revisión, vale, entra vale. Por alguna razón en el taller, se puede chulo. hacer. Sí, sí. Vale, vale. Y otra cosa que yo creo que no lo hace nadie, pero la gente lo pregunta, ¿tú sabes si si quieres cambiar la batería, hay que cambiarla toda entera, va por módulos? Eso no... Porque yo sé que en el Kia se puede... Me dijeron que va por módulos, o sea que si se estropea un módulo a la larga de eso puedes cambiar el módulo, que no, me dijeron, ¿eh? Pero también en eso le vi bastante razón, me dijo, si no le pasa nada a la batería, no le vas a cambiar nunca la batería, porque con la de kilómetros que puedes llegar a hacer... Ahora, seguramente, si no se puede, se puede llegar a hacerlo, ¿no? Porque son todas celdas, pero ¿qué pasa? Que al día de hoy, por garantía, los fabricantes te las cambian totalmente, en el caso, porque es mucho más sencillo. Bueno, yo desconozco. Cambiar la batería entera, que al día de hoy, luego de aquí a un año o dos cambiará todo, pero al día de hoy, un coche que se puede estropear la batería, te la cambian por entera. Vale. Como bueno, marca, eso es un... Bueno, ya hablaremos de esto. Pues nada, pues muchas gracias, ya está todo aclarado. Gracias, sí. Y si lo hemos dicho mal, volveremos a sentarnos y lo volveremos a hacer. Volveremos a vernos aquí. Sí, ¿no? Vale. Muchísimas gracias. Pues venga. Adiós, chao. Hasta luego.